Hablábamos, ¿no? A mí realmente me impacta, bueno, la trilogía es realmente impactante porque marca tres ejes muy poco señalados, no digo ya por la literatura, como vos lo subrayabas en el bloque anterior, sino hasta por la narración histórica, que es la relación entre el bombardeo de Plaza de Mayo y los intelectuales, la resistencia, el golpe del 76 y la actitud de los intelectuales en torno al tema, ¿no? Y yo no sé si leíste El bombo y la palabra de Rodolfo Edwards. No. Bueno, él te ubica en un lugar, él es peronista, es un libro maravilloso, además es un libro que está circulando muchísimo, es un libro... Hay una novedad con ese libro en un espacio del pensamiento llamado nacional y popular, donde hay poca producción en los últimos 30 años. El libro es sorprendente y te recomiendo que lo leas porque te pone en un lugar muy especial. Más allá de que vos no sos peronista, digamos. No, no soy peronista, pero tampoco soy antiperonista. Sí, pero además no sos peronista ni antiperonista, pero cuando uno lee la trilogía, la ubicación que le das al bombardeo te pone en una definición clara, que por ahí está un poquito relacionado con esto que yo digo de lo relativo, ¿no? Sí, creo que hay una idea de Simone Weil que a mí me orienta en esto, que es hay que estar del lado de las víctimas. Entonces, si vos pensás que el peronismo, sin restarle mérito a otras organizaciones o partidos políticos, es el movimiento que más víctimas ha deparado a la historia argentina de los últimos años. Es muy fuerte. Del mismo modo que también es fuerte cuando yo escribí esta trilogía, yo tardo mucho, estuve 10 años con este rollo. Y cuando comprobás que los apellidos de los, no de los fusiladores, de los aviadores, de la Marina, de los conspiradores en general, de los conspiradores, de los comandos civiles, se repiten en el 76. Se repiten los Mayorga, apellidos. Macera, se por repiten ejemplo. los nombres. Entonces vos decís, hay un linaje, ¿no? Bueno, esto es la historia argentina. En ese sentido mi optimismo es limitado, más allá de que percibo en lo concreto, por ejemplo, en lo literario, percibo que en los últimos años, y algo le debemos a la democracia que se ha ido asentando, hay una actividad de editoriales chicas muy importante, aparecen nombres jóvenes, aparecen escritores, aparecen poéticas diversas. Dice, bueno, habrá que esperar que se decante todo esto, ¿no? Pero desde Mariana Enríquez, Claudio Seiger, Juan Boido, Leandro Ábalos, Oyola, Gaby Cabezón Cámara, podría seguir citando una cantidad de nombres. Distintas poéticas, hay que ver qué queda de todo esto, pero mejor que haya demasiado antes que falte como le pasó a nuestra generación. Yo creo que hay una gran expresión literaria que tendrá que definirse, pero hay mucha expresión. Es una pregunta difícil, pero ¿cuántos escritores deben haber quedado en el camino con los 30.000 desaparecidos, ¿no? Teniendo en cuenta la edad de la mayoría de ellos? Y que uno piensa que por ahí también, es decir, fueron 30.000 lectores desaparecidos. Sí, es decir, yo creo que, a ver, medir las consecuencias de la dictadura es algo que es muy difícil. Siempre te dicen, cuando tocas este tema, otra vez volvés con los 70. No, no es que otra vez vuelvo con los 70, es que los 70 están acá. Las consecuencias están acá, están a la vista. El autoritarismo que respira esta sociedad es un autoritarismo que proviene de ese momento histórico donde hubo grandes sectores de la sociedad, no solo los sectores ligados al poder, que estaban esperando el golpe. Vos sabés, Guillermo, más de una vez hemos hablado del huevo de la serpiente, ¿no? Exactamente. Es decir, que la serpiente ha dejado un huevo puesto y aquellos que sientan que estamos absolutamente vacunados contra la adversidad, que miren un poco la historia o que miren el escenario global, ¿no? Países que el capitalismo financiero internacional los deja fuera de la historia, o sea, los deja en un limbo, en una suerte de guerra civil crónica. Si no sos mío, no serás de nadie, pareciera ser la consigna de esos grandes poderes. Si en la trilogía que mencionamos mirás hacia atrás, en tu última obra
yo no sé si El oficinista y Terrible accidente del alma podrán ser una trilogía, no sé, tal vez vos tampoco. Todavía no lo tengo claro, no. Sé Pero que hay hay un también aire, hay un... personajes, por ejemplo, el otro. El otro es una recurrencia, esta cuestión de que... El doble. El doble, pero vos lo llamás el otro, ¿no? Sí, prefiero llamarlo el otro, que me parece más, sí, más coloquial, pero más cotidiano. que es como que en uno, digamos, es como una dualidad, como una La pregunta es ¿quién es uno? ¿Quién es yo? Es una pregunta que se hizo Rimbaud y que creo que uno la tiene cuando escribe. Y también creo que es algo que me viene pasando en los últimos años, ya en los últimos 15 años, donde, aunque leo narrativa con alguna frecuencia, estoy más interesado por la poesía y la filosofía. Creo que tienen otra respiración, especialmente la poesía. Porque en la poesía la palabra pertenece a un orden de la revelación, ¿no? No sabes de dónde viene y hacia dónde va la construcción. Es que estás escribís poesía. Sí. Es más, vos escribiste poesía antes que... Sí, pero la tengo escondida, por suerte. Está escondida en un ropero. La guitarra en el ropero. Entonces... ¿Por qué? Le tengo mucho respeto. ¿O es porque te ves en paños menores con la poesía? ¿Puedo decir con el culo al aire? Por decirlo, sí, por decirlo finamente. Mirá, Faulkner decía, yo empecé como poeta, fracasé como poeta, me pasé al cuento, y como en el cuento me fue más o menos, me pasé a la novela, decía Faulkner, digamos, que la novela es más de largo aliento, se supone que el cuento, como decía Cortázar, te estoy respondiendo con clichés, pero algo de verdad tiene estos clichés. Cortázar decía que el cuento tiene que ganar por knockout, mientras que la novela puede ganar por puntos. Entonces, cuando uno escribe novela es porque no le da el knockout. Y con la poesía pasa algo que es interesante. Cuando Raymond Carver le plantea a su padre que va a ser escritor, el padre le dice, ¿de qué vas a escribir? El pibe tarda en responderle y le dice, escribí sobre lo que sabes. Y él intenta ponerlo en práctica, pero lo curioso es que uno no escribe sobre lo que sabe, uno escribe sobre lo que cree que sabe, porque en el momento que estás construyendo un relato, esa situación puede derivarse en un sentido o en otro, y el sentido total siempre se te escapa. Vos podés manejar a tus personajes, pero no la multiplicidad, y menos cuando de golpe te surge una palabra, y al escribir a mano esto pasa, decís, ¿de dónde viene? Hay una soltura que tiene que ver con el orden de la revelación, donde vos sos otro. ¿Quién escribió esto? Borgiano. El otro yo y el otro, ¿no? Sobre estos dos libros, a mí, especialmente sobre este terrible accidente, yo puedo dar razones de cómo las escribí. Tuviste una meningitis, ¿no? Tuve una meningitis y creo que es incidental en el libro, si bien es el final del libro. Pero no voy a contar el libro, pero de alguna manera la meningitis fue determinante para que escribieras el libro. Fue determinante en más de un aspecto. ¿Tuviste cerca, te sentiste cerca de la muerte, digamos? No, me daban ya... ya eras boleta. No pasaba la noche, no pasaba la noche. No pasaba la noche y fue un momento muy dramático. Yo pedí que me trajeran un cuaderno, yo escribo diario, quería tener el cuaderno porque sentía que se me iba la realidad. Entonces trataba de escribir con mi torpe letra del meningítico. En realidad llegaste a encefalitis por Exactamente, por los síntomas. Claro. Y estuve unos días internado en Villa Gesell en dos lugares, en la Clínica del Sol y en el Hospital de Gesell. De ahí me trasladaron al Internacional de Mar del Plata, donde ahí me salvaron, paradójicamente, de un hospital que estaba desbordado en pleno febrero. El Hospital de Mar del Plata estalla. Y pedí yo quería leer de alguna manera, quería seguir. Me acuerdo que Juan Ford me trajo un libro de Robert Balser, en un gesto de generosidad, me trajo un libro de Robert Balser. Y yo pedí mi cuaderno para poder seguir escribiendo y acordarme. Después, más tarde, volví cuando estuve mejor y no reconocía mi letra, pero ahí había algo de lo que había notado. Pasado un tiempo, viene Juan Boyd a visitarme a Gesell y me trae de regalo una libreta pulp, una libreta de páginas en blanco, con tapa de novela policial pulp, esa de los 40, sí, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, te voy a dedicar una novela. Y me dice, se rió Juan. Y me encontraba en Gijón, llevaba la libreta conmigo, y en Gijón, yo escribo mucho en los viajes,
Y siempre busco en todo encuentro literario apartarme del encuentro, una vez la mesa redonda, irme a los bares, buscar rincones. Me tocó estar en un hotel que se llamaba Hotel Patos. Que está en la novela. Que está en la novela, yo digo, no es un capítulo de la novela. Que además lo ubicás en El fin del mundo, ¿no? Lo ubicás en El fin del mundo, un lugar pareciera ser usuario. Pero era muy raro porque estaba justo en el puerto, pasaban las gaviotas todo el tiempo y enfrente había un nightclub muy berreta que se llamaba Privé, en unas callecitas estrechas de Gijón que caminabas 2 cuadras y salías a los muelles. Y bueno, ahí empieza la novela, después la seguí. Me di cuenta que tenía cuerda, que podía escribir otra novela, que le había tomado la mano, el gusto de escribir ese género como híbrido, que no es novela, pero no es cuento, es un cuento largo. Y que a mí me gusta mucho trabajar con medidas, que la novela tenía que terminar cuando se terminaba el cuaderno. Entonces, a medida que se me va, como en el cine, se sí, por eso pensaba en el cine. O como un arquitecto debe construir una casa de acuerdo al tamaño del lote. Del presupuesto, se te terminan las páginas. Del lote y del dinero. No tenés más metraje. Claro, es bueno eso. Hay bueno, una continuidad. Yo pensaba, si la trilogía habla de un pasado, tanto en El oficinista como en Terrible accidente del alma, hay una realidad que yo sintetizaría, ¿no? Helicópteros, niños que entran a los colegios y asesinan grados enteros, perros clonados, ratas, murciélagos, bueno, traiciones, un universo laboral, la oficina que recuerda, es una versión mejorada y superada del Brasil de Terry Gilliam. Yo no digo que haya una intencionalidad moral, aunque siempre la hay, pero ¿has reflexionado sobre el tema, sobre que expresa un temor o una advertencia sobre un futuro que puede ser, no digo igual? La pregunta clave la hace Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, cuando Iván se pregunta, si Dios ha muerto, ¿está todo permitido? Si Dios no existe, ¿está todo permitido? Y yo creo que este presente que atravesamos, no soy chupacirio, lo aclaro, se caracteriza por la falta de fe. La falta de fe es la falta de una pasión, la falta de una convicción. Más allá de que hay guerras religiosas, pero yo creo que hay una crisis de fe muy profunda. Y creo que este es un fenómeno de la sociedad capitalista también, ¿no? Se perdió la relación del uno con el todo. Estamos cada vez más acorralados por la tecnología. Se pensaba que la tecnología iba a ser la salvación, y la tecnología no es la salvación de nada. Se ha puesto todo ahí. En la novela hay un elemento que interactúa, que es el Titanic, que cada tanto aparece. Tal cual. El Titanic, en el momento en que aparece el Titanic, bueno, Dios ha muerto, el hombre ha superado todo, ya creó esta ciudad que puede navegar las aguas. Y viene un iceberg y lo hace pelota. Y Dios lo recuerda, bueno, la tapa de... Yo hasta me preguntaba por qué la tapa, es obvio, ¿no? Por el Titanic. Por el Titanic, en parte. Como en El oficinista, bueno, los perros, que es algo así como un código de... El código es el código de los perros, ¿no? En esa ciudad los perros son... de la calle. Pero vos fíjate lo que pasa con el Titanic. Hay un artículo de Joseph Conrad, que fue marino, que escribía para un periódico del momento en Gran Bretaña, que le piden una crónica sobre el Titanic. Y él hace una crítica muy profunda precisamente al capitalismo. Porque el Titanic se hunde no solo por haber chocado con el iceberg, sino porque los fabricantes habían pijoteado con unos bulones que tenían que constituir la carcasa donde pega el iceberg. Es decir, o sea que hubo un pijoteo de la industria. Se usan un material, un hierro berreta que tiene resaca. Exacta. Sí. Una resaca que se llama... Lo contás vos acá, perdón, lo cuenta el personaje del oficinista, que es el oficinista el que lo cuenta porque leí muy junto. No me acuerdo. Pero tienen tanto, bueno, el tema está en las dos novelas, ¿no? Es evidentemente una metáfora. Que se pensaba que era la superación de la creación divina, que era la creación humana, termina en un fracaso. ¿Por qué? Porque está atravesado por el capitalismo. Es realmente una premonición de lo que ocurriría. El Titanic es una metáfora de lo que ocurrió en el siglo XX con las
dos grandes guerras que fueron posteriores al hundimiento, ¿no? Si se hubiera hecho una lectura correcta de ese hundimiento, tal vez se hubieran salvado millones de seres humanos. Y si lo pensás, vos me preguntabas acerca del optimismo y la esperanza. Yo pienso, yo soy padre, soy abuelo, creo que soy bastante familiero, pero me cuesta no pensar que hay 10 guerras en este momento en el mundo. Por lo menos 10, que debe haber alguna ahora en proyecto, digamos. Vivimos un mundo muy jorobado. Mi viejo, que era un militante socialista y un apasionado y un evolucionista, me decía que cuando en la antigüedad se había inventado la catapulta se decía que era el fin de la humanidad y que sin embargo la humanidad había progresado. Digo, sí, es cierto, ha progresado, pero también estamos más víctimas y más encerrados en nosotros mismos. Esta sociedad apunta a la destrucción del individuo, apunta a aislarlo. Vos con los telefonitos, con todo lo que es el avance de las comunicaciones, como dice Paul Virilio, estás cada vez más al tanto de lo que está pasando en Ruanda, pero no sabes qué le está pasando al vecino de al lado. No sabes quién es el de la otra cuadra. En un pueblo sí sabes, por eso estoy tal vez viviendo en un pueblo, porque un pueblo me remite a una estructura social mucho más solidaria. Si yo en Gesell estoy 3 o 4 días sin aparecer, alguien viene, algún amigo, algún gomia viene a tocarte la puerta a ver, che, Jorge, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? Etcétera. O todavía perdura esa situación de solidaridad que fuiste a la farmacia a buscar un termofrén para tu hijo y saliste sin guita. Y te conoce el farmacéutico. Ahora, perdón, tenemos que ir a la pausa y no me lo respondas. Vamos a la ahora. pausa. Después de leer tu novela, ¿el farmacéutico te daba el termofrén sin pagar? Sí, me han fiado los farmacéuticos. Bueno, vamos a un corte y luego al último bloque con Guillermo Sacomano.